Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, a los que estáis aquí, a los asistentes por streaming. A los que no me conocéis, soy Juan Checa, soy el gerente del colegio, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia. Y estoy para presentar a los ponentes, que tenemos dos ponentes esta tarde, uno presencial y otro en streaming, para la jornada sobre el Real Decreto 13/2022 del nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia y autónomos. En primer lugar tenemos a Juanjo Benavent, que es un viejo conocido que nos ayuda en todos estos temas siempre. Juanjo Benavent es abogado en INEMSA, diplomado en Ciencias Empresariales, titulado en Mercantil por la Universidad de Valencia desde el 94, abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia desde el 2005, administrador y director ejecutivo de la sociedad INEMSA, y su labor fundamental de asesoramiento la realiza en el departamento de fiscal, financiero, laboral y mercantil, de todo un poco. En la rama del derecho ejerce especialmente en temas y procedimientos contenciosos administrativos, laborales y mercantiles. En el ejercicio como titulado mercantil ejerce de colaborador en otros departamentos de abogado y asesorías mediante informes periciales de carácter judicial. Buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes. Por otro lado, va a hacer Juanjo la ponencia con su presentación, y cuando termine dará paso al siguiente ponente, que es Francisco Javier San Fernández, que es director de Mupiti, que también nos ayudará en todo este tema. Por mi parte, nada más. Como siempre, agradeceros la asistencia, agradecer a la gente que está conectado por streaming y sobre todo agradecer tanto a Javier como a Juanjo por su ayuda en todos estos temas, y espero que os sea funcional y que aprendáis mucho de todas estas situaciones. Juanjo, ya sin más, en tus manos. Gracias, Juan, por la presentación. En cualquier caso, para que de alguna forma entendáis, bueno, todo lo que ha explicado Juan fundamentalmente se basa en el mundo de la empresa. Entonces, como partimos del mundo de la empresa, pues todas las vertientes y las ramas que pueda tocar una empresa, pues al final acaban pasando un poco por las manos del departamento fiscal y jurídico, que de alguna forma hay que llevarlo. Bien, en cualquier caso, hoy nos hemos puesto aquí delante de vosotros para plantear un tema que está en total actualidad, que es precisamente el nuevo Real Decreto Ley que se aprobó en base a la figura del autónomo. Se aprobó en julio de este año 2022 y se aprobó por una inquietud básica, o dos, yo diría dos. Una, el hecho de que existen en el mercado económico de España, del Estado español, una serie de figuras alrededor del mismo autónomo que resultan muy complicadas de gestionar, porque existe una libertad de elección, de funciones, de administración por parte del propio autónomo, que a la administración se le escapa. Entonces, esa libertad que aparece en el mercado económico, pues hace que la administración muchas veces, pues bueno, todo el tema presupuestario, todo el tema de administración de estos autónomos, pues no pueda controlar. A partir de ahí, la administración lo que quiere es establecer unas normas básicas de funcionamiento para que el autónomo funcione de alguna forma como funciona el trabajador en el régimen general. Es una forma de determinar la propia administración bueno, las cotizaciones y las obligaciones con respecto a la seguridad social de aquel que realiza una labor profesional o empresarial. Partiendo de esa inquietud que tiene la administración, que la ha tenido siempre, es cierto que ahora surgió más si cabe con todo el tema del COVID. A partir de, no sé si sois conscientes, pero con todo esto del COVID hubieron grandes, bueno, evidentemente sois conscientes, hubieron un gran número de empresas y de negocios, bueno, pequeños comercios, medianos comercios y grandes empresas que se han visto en una necesidad evidente de regularizar su situación laboral. Pero quedaba un poco en el aire la situación de los autónomos, tanto a nivel individual como
autónomo profesional, como un autónomo empresarial, como un autónomo societario. Quedaban un poco en el aire porque estaban de alguna forma desamparados por la propia norma. Eso hace que a partir de ahí esa inquietud venga a desarrollar ciertas normativas y aterrice finalmente en esta, que es una normativa muy sencilla y que lo que pretende la administración efectivamente es llevar un control más concreto de esta situación. Para que os hagáis una idea, el autónomo, sin ir más lejos, no cotizaba, hace 10 años, 15 años, no cotizaba por lo que era la prestación por desempleo, entre comillas, para que lo entendamos todos, es decir, no cobraba del paro. Desde hace un tiempo hacia aquí, esa cotización es posible por parte del autónomo y es el propio autónomo el que tiene libertad de elegir esa situación específica. Con todo el tema del COVID, se vio en la administración el problema de decir, hay autónomos que me están cotizando por esta prestación y hay autónomos que no me están cotizando. ¿De qué manera yo puedo compensar a aquellos que no estoy cotizando? Porque como sabréis, durante este periodo, pues aproximadamente de 2 años, han estado muchos de los autónomos cobrando una prestación, no era por desempleo, pero era asimilada al desempleo. De manera que bueno, pues durante el tiempo que tenían que tener cerrados sus negocios o su actividad, pues pudiesen cobrar una parte de la base de cotización por la que estaban pagando todos los meses una serie de cuotas. Bien, eso es un poco el ambiente en el que se encuentra la administración en un momento determinado. Ya os digo que esto viene de mucho atrás. Esto se junta con, lo que pasa es que ya os digo que con el COVID se acrecienta. Esto se junta con el hecho de que el autónomo tiene una elección libre, era también lo que os exponía antes, de lo que son las cuotas a pagar. En este caso, dicho de otra manera, de las bases de cotización a las que acogerse. Evidentemente, esa libertad hace que el profesional o quien tiene una actividad empresarial pues opte pues, según su criterio, su propio criterio. Y como podéis imaginaros, la mayoría de personas que cotizan en el régimen general de autónomos, en el RETA, lo hace por la base libre. Es una forma de elección, pero en cualquier caso es algo que la administración quería atajar. Y bueno, y a partir de ahí monta una pequeña norma, porque realmente es una norma muy escueta, pero acogiéndose a eso, acogiéndose a los beneficios que durante la época del COVID han tenido los autónomos por regularizarlos, de hecho lo regula aquí de una forma muy específica, muy básica, pero muy específica, lo que hace es aprobar esta norma. Entonces, bueno, yo lo que he hecho es de una forma muy sencilla, para que vosotros lo tengáis aquí, que como siempre digo está en el colegio disponible, porque les he pasado la presentación, poneros los puntos básicos de la norma. En un principio lo he dividido en 5 puntos, aunque podría haberlo dividido en más o en menos, pero al final vamos a entrar uno por uno y voy a ir explicando. Mirad, básicamente la entrada en vigor es el 1 de enero del 2023, es decir, se aprueba en julio, pero se pretende que entre en vigor el 1 de enero del 2023. Como curiosidad de esta ley, os diré, y es muy importante, hay un periodo de transición de 9 años. Suena un poco rocambolesco, pero es cierto. Es decir, tenemos 9 años para regularizar esta situación. Dentro de 9 años muchos autónomos ya no lo serán, o bien porque están jubilados, o bien porque estarán en otro régimen, el régimen general, asimilado o el que sea. Lo bien cierto es que cuando alguien lee esto, y lo lee en la ley, no lo entiende, porque te tenéis que ir un poco a lo que es lo concreto de cada uno de los artículos. Pues bien, lo que quiere decir esto es que del 2023 al 2025, esto lo separa en 2 tramos fundamentalmente. Del 23 al 25, la administración ha aprobado unas tablas, que ahora las veréis. Ha aprobado unas tablas en las que determina las cuotas y las bases de cotización. Del 23 al 25. Y es un poco el periodo en el que ellos van a regularizar esto. A partir del 25
hasta lo que sería el 32, lo que hacen es dejarlo todo en manos de los presupuestos generales del Estado. A partir de ahí serán los presupuestos los que determinen esas cuotas y las bases de cotización. En parte es comprensible, entre uno de los temas, por la fuerte inflación que estamos sufriendo ahora, por la inestabilidad económica que se presume, y claro, regular más de 2 años es un poco arriesgado. En este caso se regulan hasta 3, 23, 24 y 25. Pues bien, estos 3 años, lo que hace la Administración es decir, vamos a regularizar las bases de cotización en base a los rendimientos de la actividad de cada profesional y de cada empresario. Porque cuando digo profesional, estoy refiriendo más a una faceta como la vuestra, pero cuando hablo de empresario hablo de cualquier autónomo que tiene una actividad empresarial. Porque un ingeniero técnico puede ser ingeniero o puede ser cualquier otra cosa y tener una actividad empresarial. También veréis que tenemos la particularidad del autónomo societario. El autónomo societario es el administrador, para que lo entendamos. El consejero delegado, el administrador, y que de alguna forma representa una sociedad, que también está dentro de lo que serían los autónomos. Pues bien, lo que hace es centrar esos 3 periodos. El resto lo deja en manos de la Administración y futuros presupuestos generales. Entonces, uno de los motivos que nos dice la Administración es que, primero, evidentemente, equiparar las bases de cotización a los rendimientos de la actividad. Y ahora yo os explicaré en qué consiste esos rendimientos de la actividad. Y luego nos da una razón, que lo es también, evidentemente, pero es un poco, bueno, no es la fundamental. Dice, minorar las cuotas a aquellos autónomos que tienen rendimientos inferiores al salario mínimo interprofesional, estableciendo una cuota de 200 euros. Lo que nos está diciendo la Administración es que lo que está es procurando por aquellos autónomos que no llegan al salario mínimo interprofesional. Es decir, hasta ahora, para que os hagáis una idea, más o menos la cuota del autónomo es de, bueno, tengo anotado, son 294 euros la cuota mínima de 200 minutos. Entonces, porque la base de cotización mínima son 960 euros con 60. Bien, pues lo que dice es, claro, es que hay gente que cobra menos de, o tiene un rendimiento inferior a 960. Por tanto, es injusto que pague 294 euros. Hacemos esta modificación de la norma y rebajamos la cuota de la seguridad social a 200 euros. Bien, esos 200 euros se rebajarán ya en el 2025. En el 2023 todavía no podemos pagar 200 euros. Será progresivo lo que sería la minoración de las cuotas hasta el 2020. Pues bien, lo que te están diciendo efectivamente es que minoran la cuota por una parte y la suben por otra. Cuando yo me leí lo que era la exposición de motivos y los argumentos que se establecían por parte de quienes aprueban estas normas, en este caso el gobierno, efectivamente te hacía mención a esto, no te hacía mención a que, claro, uno de los motivos fundamentales, que sería el quinto, yo haciendo cálculos, no es mucho lo que se va a recaudar, pero pueden recaudarse perfectamente con esta modificación de la ley 200 o 300 millones de euros más al año. Hablando, haciendo unos cálculos básicos. Podemos llegar perfectamente a los 500 o 600 millones al año. No sé si es mucho o poco para un Estado, pero lo bien cierto es que, fijaros, la cotización mínima actual equivale a unos rendimientos de 1.166 y 1.700. Voy a ir un poco al cuadro para que lo entendáis, luego vemos atrás. 1.166, 1.700. ¿Por qué? Porque en ese baremo o en esa distancia entre un importe y otro están las cotizaciones que se pagan actualmente a los autónomos. Si actualmente pagamos sobre la mínima 294, pues podríamos decir que esa cuota que se está pagando actualmente es la que abarca desde un importe de 1.166 a un importe de 1.700. Entonces, ese sería, como si dijésemos, la cotización media que establece. Pero a partir de 1.700 se establece otros niveles de cotización, otros importes de cotización, que ahora los veremos. Bien, evidentemente, conforme vamos incrementando el rendimiento, pues se va incrementando la cotización mensual. También se pretende llegar a un modelo definitivo de cotizaciones e ingresos reales, cuya aplicación se prevé en el máximo del 2032, que es lo que os acabo de decir. Al final lo que se quiere es
rendimiento X, cotización X. Es el equivalente a una nómina en el régimen general. La nómina del régimen general cotiza aproximadamente en el 33,3% del valor de la salario base, más los conceptos extra salariales. Pues bien, lo que se pretende en el autónomo, que yo no lo he puesto, pero para que os hagáis una idea, es que cotice más o menos el 30,3% del rendimiento. No el 33%, más otros extras que se cotizan a nivel de régimen general, pero sobre el 30% de los rendimientos netos del año. Bueno, esto se supone que se conseguirá en el 2032. No lo sabemos. Sinceramente, de aquí al 2032 pueden pasar muchas cosas. Bueno, yo sí que he hecho allí un cálculo más o menos de lo que son las cuotas y bien, lo demás es un poco el sentido recaudatorio que yo decía que tenía, porque efectivamente en el fondo lo que se pretende por parte de la administración es incrementar la recaudación, que es básico. Puntos generales que caracterizan la red. Nuevas cuotas de autónomos. El sistema de cotización dependerá de los ingresos reales. En todo caso tendrán un carácter provisional. Pues lo iremos viendo. ¿Por qué? Porque evidentemente los rendimientos varían por trimestres, por meses, por años. Por eso tienen un carácter provisional. Se puede tramitar el cambio de base de cotización hasta 6 veces al año. Hasta ahora, y después de la última modificación del autónomo, podíamos cambiarlo cada 4 años, trimestralmente. Ahora se puede modificar cada 2, bimensualmente. Eso significa que si yo tengo una previsión de ingresos muy importante o una minoración de ingresos muy importante, puedo cambiar la cotización. Se podrá cambiar en marzo, en fin, a bimensuales vencidos. Se permiten bases de cotización inferiores al mínimo actual e inferiores al salario mínimo interprofesional. Era aquello que hablábamos de los 200 euros. De momento no, los 200 euros no, ahora lo veremos en la tabla, pero inferiores a las actuales. Se deroga la tarifa reducida. Se mantiene hasta agotar la tarifa aplicada. Es importante, sobre todo para los nuevos autónomos, los nuevos profesionales. La tarifa reducida es aquella que ahora están pagando aproximadamente 60 euros. Acordaros que lo minoraron, para los autónomos iniciales en 50, pasaron a 60, bueno, se deroga. Se deroga, pero se mantiene hasta que si una persona tiene derecho a cobrarlo durante un año, pues durante ese año podrá seguir cobrando. Pero se aprueba una reducción por inicio de actividad, que es exactamente lo mismo, pero lo han llamado ahora tarifa plana. En vez de 60, serán 80 euros. Establece una tarifa plana de 80 euros. El primer año, sí o sí, y el segundo año, si el profesional o el empresario tiene unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Es decir, que esa tarifa plana puede mantenerse durante 2 años. Pero básicamente es un año. Bueno, esto es la tabla. Yo os he puesto esta porque realmente aquí están lo que serían está todo, lo que sería la cuota y lo que sería la base de cotización. Es interesante, porque hay tablas de muchas clases y al final, bueno, aquí lo que vemos efectivamente es que, fijaros, que hasta el 2025 no llegamos a los 200. Lo veis, ¿verdad? Este año que viene, 2023, bajaríamos de 294 euros a 230. Aquel profesional o aquella empresaria que de alguna forma tuviese unos ingresos, rendimientos, esta vez lo confundimos, rendimientos inferiores al salario mínimo interprofesional. ¿Vale? Entonces, estaríamos desde los 275 hasta los 230. En 2024, 267, 225. Y así. Relativamente. A partir del 226 se establecerán otras cantidades. A ver, tengo aquí una pregunta, ¿vale? ¿Qué ocurre con los autónomos societarios? ¿Seguirá aplicándose a la cuota base de 377 euros o se modifica? Vale, los autónomos societarios, ahora lo comentaré a continuación, pero los autónomos societarios les pasa un poco lo mismo que les pasaba hasta estos momentos. Ellos tienen un incremento aproximadamente de 40 euros respecto al autónomo normal, el autónomo que no es societario. Ahora va a pasar lo mismo.
Aquí se establecen bases de cotización, fijaros, de 900 euros, es decir, sí, aquí se contempla hasta 900, hasta 1.166 sería, por así decirlo, por debajo del salario mínimo. El autónomo societario tiene una base de cotización mínima de 1.000 euros. Es decir, no se le contempla al autónomo societario pagar menos cuota de los 1.000 euros. Por tanto, si yo os decía que se busca una cotización del 30,3%, el autónomo societario, si cotiza mínimo por 1.000 euros, estará pagando una cuota de 300. ¿Vale? Entonces, eso es un poco la idea, pero bueno, eso lo veremos ahora. Bien, para ver máximos y mínimos, al final nos vemos que la base de 4.050 y 6.000 tendrán una cuota a partir del 2025 de 530 euros. A ver, no es cantidades muy importantes desde mi punto de vista. Desde una valoración como asesoría, como consultoría, el incrementar una cuota actual de 300 euros a 590 no es un cambio desmesurado. El miedo que se tenía desde lo que son las organizaciones de asesoramiento y consultorías, el miedo que se tenía es que pasasen de cotizar de 300 euros a 900 o 1.000 euros. Es decir, que las cuotas se incrementasen, se triplicasen, por así decirlo. Porque porque perfectamente con una base de 4.000 euros, si le aplicamos el 30%, estamos hablando de una cuota de 1.200 euros. Y si a mí Hacienda le da una información a la Seguridad Social de que yo tengo un rendimiento de 4.000 euros al mes, automáticamente la Seguridad Social, con una tabla adaptada a lo que yo estoy diciendo, pasaría a cotizar a pagar de cuota en 1.200 euros. Eso hubiera sido una situación un poco complicada de entender desde el principio. En este caso, el incremento es importante, pero no es tanto como para perjudicar de forma exagerada. Fijaros que en el 2023, como podríamos decir que se incrementa 100 euros la cotización o la cuota, porque de 300 que estamos pagando ahora, que está pagando ahora el autónomo mínimo, pasaría a pagar 420. Entonces, 500 más de 6.000, pero en cualquier caso no es una cantidad o no es una variación excesiva. Entonces, al final sí que es cierto que hay que tener en cuenta que estas cuotas sirven para incrementarnos la base de cotización a todos los aspectos. Es decir, a efectos de enfermedades, a efectos de jubilaciones, a efectos de cualquier tipo de necesidad de prestación. Una pregunta. Bien. Cuando estás hablando de rendimientos, quiero tener claro, ¿es ingresos es igual a rendimientos igual a facturación? No. Para empezar, los ingresos, creo que también está expuesto, pero te lo adelanto. Para empezar, los ingresos no son los ingresos únicamente de la actividad. Los ingresos, cuando hablan de ingresos de varios tipos. O sea, no solamente si tenemos ingresos, imaginaros que alguien de vosotros es ponente y hace ponencias en algún sitio. Eso también serían ingresos. Y no solamente son los ingresos puros y duros de vuestra actividad. Cualquier tipo de ingreso que pueda derivar de cualquier tipo de actividad que tengáis, tendrán que sumarse a ese cálculo de la base de cotización. Otra cosa es que los ingresos los tengamos como régimen general. Es decir, que yo estoy trabajando en una empresa. En ese caso no. Pero si yo no estoy contratado en régimen general y yo soy autónomo, aunque yo perciba ingresos que no estén sujetos a esa base de cotización o a ese autónomo, porque sabéis que hay ingresos que no necesariamente estás obligado a dar autónomos, eso se considera ingresos. ¿Qué se consideran gastos? Cualquier gasto necesario para realizar la actividad. Cualquier gasto que tengáis a efectos de actividad. Como si dijésemos el rendimiento de la renta. Además de eso, ahora lo veréis, pero se va a producir se va a considerar por parte de Hacienda y de la Seguridad Social, evidentemente, un gasto general del 7%. Es decir, no solamente los gastos que podamos justificar
como gastos de la actividad, sino que además tendremos un 7% de gastos que minorará lo que es el rendimiento. A ver, un par de preguntas. Un colegiado dice que en su caso, por ejemplo, no sabe cómo le va a ir un trimestre. Que cómo establece sobre qué tramo tiene que pagar la cuota. Si se queda corto, cómo lo compensará. Y en caso contrario, ¿qué es lo que pasa? Ese planteamiento es el planteamiento que estamos todos preguntándonos cómo va a funcionar. La teoría la tenemos clara, pero ¿cómo va a funcionar el distinto? Yo os explico. La teoría es, no importa el rendimiento que informes. Bueno, sí que importa, pero en principio no es sancionable. El rendimiento que informes no es sancionable. Lo que será sancionable es que una vez informes del rendimiento, si no coincide posteriormente con la realidad, la regularización, si no se regulariza, será sancionable. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Según esto, nos cuentan que Hacienda y la Seguridad Social va a estar interrelacionada. Circunstancia que hasta ahora no ocurría. Ocurría, pero muy vastamente. Estamos hablando de que en estos momentos, de forma muy estrecha, va a estar interrelacionada. Le va a pasar los rendimientos. Dicen mensuales, yo considero que serán bimensuales, porque así además está establecido. De pasar los rendimientos mensuales nos dicen, y la Seguridad Social cuando considere, lo que hará será regularizar, si tú no regularizas, serán ellos quienes regularicen esa cuota. Y tendrás un mes para pagar esa diferencia. Es decir, ellos no te van a sancionar porque tú hayas dicho que vas a tener un rendimiento de 1.000 y lo has tenido 2.000. No. Pero en cuanto ellos lo averigüen, evidentemente te harán una liquidación por las diferencias de las cuotas. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? La realidad, o sea, el día a día, yo lo veo muy difícil porque está claro que, bueno, dentro de 5 años no lo sé, pero en el 2023 que vamos a funcionar un poco en base al 2022 porque no nos obligan siquiera a informar en estos momentos, para el 2023 no nos obligan a informar de los rendimientos previstos. Con lo cual significa que vamos a funcionar en base a los rendimientos del 2022. Pero claro, ya en el 2023 nosotros no, pero ellos sí que van a funcionar a efectos de regularización. Nosotros no estamos obligados a informar, pero ellos sí a regularizar. Con lo cual, cosa que no ocurrirá el 24. El 24 yo doy por hecho que sí que estaremos ya obligados. Entonces, a ver, supongo que habrán respondido a la pregunta de cómo hemos informado a la Seguridad Social del tramo por el que queremos utilizar, que ya has dicho que estarán interconexionadas tanto tesorería. Perdona, no lo he dicho. La Seguridad Social tendrá como una aplicación, nos han dicho que tendrá una aplicación que nosotros deberemos de informar a través de esa aplicación. ¿Vale? Es como a través de nuestro certificado digital informamos de tantas cosas o consultamos, habrá una aplicación que nosotros informaremos de los rendimientos. Y luego preguntan, entonces, ¿el rendimiento se queda como ingresos de todo tipo? Como ingresos de gastos. Claro, Tanto el 7%. rendimientos es, y además mira, aquí está, ingresos menos gastos deducibles, lo mismo que tú haces cuando haces un modelo 130 o cuando haces un modelo de la declaración de la renta. Ingresos menos gastos y además se minoran el 7% de gastos generales. En la renta se aplica una reducción del 5% general, bueno, pues ahora se van a aplicar unos gastos generales del 7%. No, quiere decir que Hacienda tiene fácil pasando en el ejercicio fiscal cerrado. Si tú coges el 21 para el 23 está claro. Es lo más fácil, no puedo coger el 22, porque el 22 yo he hecho la declaración de la renta y tengo gastos que todavía no sé si son deducibles o no son deducibles. Lo lógico es que cojan el año que trabajen con las bases imponibles del año anterior. Sí, efectivamente. Aparte, y mensualmente lo presentamos todo, presentamos todo trimestralmente. Es que no tiene... Y puedes tener un trimestre bueno como autónomo otro trimestre malo. Entonces, lo lógico es coger el año fiscal cerrado y cogerse como base y si alguno tiene alguna modificación, que la modificación. Sí, es que no veo de otra manera, porque con el 130 que tú presentas, no creo yo que esté la Seguridad Social continuamente pendiente de esas declaraciones para hacer las liquidaciones de las cuotas. Es que me parece un poco fuera de lugar. Lo que pasa es que sí que es cierto que nosotros la declaración de la renta la presentamos a año vencido y entonces, claro, no sé cómo regularizará, pero tened en cuenta que si hay mucha diferencia entre los rendimientos previstos y los rendimientos reales, nada más y nada menos
que nos pueden regularizar el año de la declaración más el año siguiente, porque, como bien dices, en junio presentamos la renta. En julio, en agosto o en septiembre revisa la seguridad social. ¿Pero qué revisa? No ese año, sino el año anterior. Con lo cual, ¿qué hace? El año anterior lo regulariza. Imaginaos en este caso, regulariza el 2021, porque acabamos de presentar la renta. Lo lógico sería que regularizase el 21 y también el 22, porque prevé a la seguridad social que tú vas a tener los mismos ingresos que en el 22, pero realmente no lo puede comprobar. No lo puede comprobar, salvo que se vaya a las declaraciones trimestrales, circunstancia que yo veo imposible a efectos de gestión. Entonces, bueno, pues está claro, la seguridad social lo hará a través de la renta. Y luego nosotros sí que tenemos la posibilidad de ir regularizando cada cierto tiempo. Esto está hecho fundamentalmente para la situación en la que dejamos de tener ingresos importantes. Las hemos tenido en un momento determinado, en un trimestre, en un semestre, y de repente llega a un tiempo determinado, 2 meses, 3 meses, que estás sin facturar apenas o los ingresos minoran de forma sustancial, y la seguridad social te da la posibilidad de que durante esos meses minores la cotización en el autónomo. Es un poco, desde mi punto de vista, es un poco ridículo, porque si has estado con unos rendimientos muy elevados y ahora los has reducido de forma importante, tampoco tiene tanta importancia el pasar de cotizar 500 euros a cotizar 350. Estamos hablando de una diferencia de 150 euros que cualquier empresario, me refiero a nivel particular, o cualquier profesional, no se supone una merma tan significativa. Quería preguntar una cosa, si lo que actualmente estamos pagando autónomos está por encima de lo que esta nueva ley nos obligaría a pagar, ¿nos van a obligar a reducir esa cuota? A ver, no lo dice, pero yo entiendo que no. Yo también estoy en ese caso. Es decir, al final el autónomo actual se ajusta esa cuota, bueno, en fin, está muy condicionado, pero realmente en la mayoría de casos cada uno hemos optado por una base de cotización y en muchos casos están por encima de la cuota de 500 euros que se establecida. No, eso no lo van a tocar, entiendo que no lo van a tocar porque no han dicho que lo van a tocar en ningún sitio. Lo que sí que dicen es que cuando tú te acojas a esta opción, si cotizas de más, la seguridad social te devolverá. A ti no, si tú estás por encima de la cotización, tú ya has elegido esa opción. Pero si tú entras en estas circunstancias y con estas condiciones, sí que la seguridad social dice que de oficio te devolverá. Estamos en lo mismo. ¿Cuándo te devolverá? Claro, porque según dice, tiene un mes para devolverte. Un mes. Es imposible, porque ellos no lo van a poder comprobar hasta efectivamente un año después. Entonces, bueno, ya veremos cómo funciona esto. Entonces, yo entiendo que será el propio contribuyente o el propio autónomo el que solicitará esa devolución, porque es imposible que Hacienda de oficio lo haga. Esto se hace para recaudar más dinero, no para recaudar menos. Entonces, no pueden obligarte a que lo dicen menos. Sería muy obligar a los que coticemos un poco que lo dicen más. Sí, es lo que hablábamos, eso de 260 o 180 a 200 es un poco el complacer al autónomo que realmente lo está pasando mal. Estamos hablando de 80 euros. Realmente aquí lo que buscamos es de pasar de 280 a 500 o a 400. Es un poco lo que se pretende. Hay una duda respecto a los ingresos computables que no son puramente de la actividad. Si puedes aclarar el caso de ingreso por alquiler de vivienda, que se declara como ingreso pero fuera de la actividad en la declaración de la renta. Yo entiendo que sí que son imputables, porque dice todos aquellos que no estén sujetos a la base de cotización. Por ejemplo, otros ingresos para los societarios, que alguien preguntaba antes, los dividendos que se perciben de la empresa también serán imputables a los ingresos. Es decir, estamos hablando de todos los ingresos que estén o no afectos, así lo dice la ley, no especifica, claro, los ingresos por arrendamientos, vamos a especificar, pero vamos, yo los entiendo. Por ejemplo, dice, los ingresos que se computen resultarán de aquellos que se obtengan, estoy aquí, que se obtengan del ejercicio de sus actividades económicas, empresariales o profesionales, incluso de aquellos que no determinen su inclusión en el sistema de base. Ahí entra hasta un plazo fijo. Yo entiendo todos, hasta los intereses. O sea que, a ver, fijaros,
Lo que me ha pasado ya esta semana, como anécdota. Me viene una persona mayor y me dice, Juanjo, tengo yo pago el 60% de las medicinas. Una jubilada, dice, pago el 60% de las medicinas, cuando llegó un momento en que pagaba cero. Entonces yo consulto y digo, claro, ¿por qué? Porque a partir de ingresos por 100.000, 80.000 euros, 60.000, de 60.000 a 80.000, ya solamente te aplicas una deducción del 40% de las medicinas. Y claro, yo dije, ¿pero qué tipo de ingresos? Porque la pensión eran 7.000 euros anuales. Ingresos por arrendamiento de inmuebles, ventas, transmisiones de inmuebles. Estamos hablando de que en un año perfectamente tú puedes tener un incremento de 20.000 euros porque has vendido tu casa. Por tanto, lo que hablábamos de venta de acciones, eso también se incluirá. Ahí abajo dices, el autónomo societario, los rendimientos se calcularon computando todos los dinerarios o en especie que deriven de la sociedad en la que es administrador, los rendimientos de trabajo derivados de la actividad de la empresa y los rendimientos que se puedan obtener de la propia actividad económica. Están metidos los dividendos, seguro, aunque no lo especifique. Bueno, aquí lo que dice es que el tramo de cotización se calcula en base a la previsión de rendimientos netos para el año natural. Si no se comunican los rendimientos durante el ejercicio 23, se aplicará la base de la ejecución. Es un poco todo lo que estábamos viendo. Si en el desarrollo del ejercicio los rendimientos no coinciden con la previsión, se podrá solicitar el cambio de la base de datos. Hasta el 6, que es lo que hemos hablado. Y luego, lo que también se ha planteado, si se elige una base inferior, la administración requerirá el abono por haber cotizado por debajo. Si se elige una base superior, la administradora devolverá de oficio dicho importe antes del 31 de mayo del año siguiente al que se hubiera producido el exceso de cotización. Claro, de oficio yo lo veo muy complicado, y 31 de mayo más, porque como bien habéis dicho, la renta se hace en junio y tú lo podrás prever en junio. Si hasta el mayo del año siguiente no lo devuelves, estamos hablando de 2 años. La tarifa plana es lo que os he comentado, que es tal cual. Y luego, bueno, hay una serie de bonificaciones que no existían y ahora existen, pero son muy específicas. Es para cuando tienes que estás al cuidado de un menor que tiene un problema, una enfermedad grave, bueno, pues cualquier tipo de enfermedad grave, entiendo yo que esté calificada también como minusvalía, pues se aplica una bonificación del 75% de la cuota. Y luego, pues bonificación del 80% de la cuota después de los meses en la reincorporación, después de los meses de haber tenido un hijo, adopción, o de adopción. Estas cosas, evidentemente, son voluntarias. Es decir, que esa bonificación se aplica siempre que se solicite. Si evidentemente tú no informas a la administración no sabe que has tenido un hijo. Entonces, esa bonificación puede ser una trampa, porque si no se solicita en plazo, ya no tenemos derecho. Esto es como la prestación por desempleo. Tú tienes 10 días para solicitarla. Si tú no la solicitas, no la pierdes, pero vas perdiendo días conforme te vas demorando en la solicitud. Al final, este tipo de bonificaciones, si no las solicitamos, no las tenemos. Pero en cualquier caso, están. Y son nuevas y son interesantes. Sobre todo esta segunda parte, que es la que más habitual es. Bueno, y para finalizar, como decía al principio, la norma tiene un carácter, de alguna forma se ha sensibilizado a partir de todo esto del problema del COVID que hemos tenido. Y con todas las circunstancias que han agravado la situación de los autónomos, tanto autónomos que tengan una actividad empresarial como autónomos profesionales, no entramos tanto en los societarios, que también, pero bueno, se ha visto en la necesidad de regular ese momento de cese de la actividad. Porque una cosa es todo el tema de los ERES y los ERTES que tan de cerca hemos vivido. En el despacho nos podéis imaginar la cantidad de ERTES que se han podido tramitar, pero bien es cierto que los autónomos no estaban en la misma situación o ventaja o posibilidades. Entre otras cosas porque, como os decía al principio, si no estabas acogido a esa prestación por desempleo, la situación se hacía más compleja, ¿no?
aun con todo y con eso, sí que se generaron normativas que posibilitaron temporalmente de tener esos beneficios en cuanto a la prestación. Bien, pues para dejarlo en una norma definitiva, se ha aprobado esto en el sentido de decir, bueno, pues se protege al autónomo siempre y cuando haya una reducción de la jornada en el 60% en todos sus trabajadores o, en caso, afectando a lo que son los ingresos o la actividad, siempre y cuando hayan demoras con el pago a los acreedores y el nivel de ingresos minore en un 75%. En un principio fueron el 60%, lo que se planteó en la norma, y finalmente se estableció el 75%. Bien, en estos casos no se procederá a la baja en el RETA y pagará el 50% de la cuota y cobrará el 50% de la base reguladora. Entonces, bueno, pues es una forma de que el autónomo pueda tener una prestación temporal durante un momento de las circunstancias, de la dificultad en circunstancias especiales. Una pregunta, por andar por casa. ¿Podríamos hacer una comparación del IRPF que pagamos ahora en mayo dividido por 12? ¿Sería más o menos el importe que deberíamos de cotizar? Sí, efectivamente, es coger el rendimiento de la actividad, sumarlo al resto de rendimientos de la renta, de capital mobiliario y capital inmobiliario, y entonces esos tres ingresos, fundamentalmente, ya digo, bueno, y incremento patrimonial, serían rendimientos de la actividad, rendimientos de capital inmobiliario, rendimientos de capital mobiliario y incrementos patrimoniales. Esos cuatro los sumamos, los dividimos entre 12, como bien dices, y entonces calcularíamos la base de cotización de cada mes. ¿Y cómo afectaría eso a la jubilación? Bueno, la jubilación lo que hace es, tú incrementas la base de cotización, pero al final, ten en cuenta que la cotización lo que te permite es incrementar la base y luego incrementar lo que es la prestación, la jubilación. Entonces, ¿cómo afecta? Claro, habría que hacer un cálculo de todos los años que hemos estado cotizando. Entonces, imaginaros, el cálculo se hace sobre los últimos 25 años. Claro, si yo durante 5 años he estado cotizando 500 euros, pues lo que eso va a afectar durante 5 años, lo que eso va a afectar a 25, que he estado cotizando los 300 euros, pues claro, cotizando, pagando una cuota, para que lo entendamos, claro, la repercusión va a ser pequeña, pero bueno, siempre habrá un incremento del 10 o el 15% sobre la base reguladora. Entonces, fijaros que estamos hablando de pasar una base de 1.000 euros o 960 a pasar a 500 euros, estamos en una base de 2.000 euros, más o menos, 2.000 euros. Claro, 2.000 euros, 1.800 euros es el doble que la base mínima de 960. Claro, si yo al final, para hacerlo sencillo... El doble si empieza a cotizar ahora. Si llevas 30 años cotizando ahora ya... Para hacerlo sencillo, si yo he estado durante 15 años, durante 10 años cotizando lo mínimo y estoy 10 años o 15 cotizando esto, pues al final se hace una media y entonces entre 900 y 1.800 cobraría 1.400 o 1.300. Pero claro, si yo he estado durante 20 años cotizando eso, como hablaba, ¿no? 1.000 euros y durante 5, 1.800, pues claro, al final yo puedo tener una base reguladora de 1.200, 1.100. Pero bueno, nunca está de más. Nunca está de más. Una pregunta. Veo que no lo has dicho en la ponencia, entonces quiero pensar que no va a ser así. Para los que tenemos cotización en el régimen general, aparte de este tipo de cotización, veo que no tienen previsto ninguna excepcionalidad. Vamos todos al mismo año. Pero luego cuando llega el tema de la pensión, sí que tienes una pensión que no vas a poder, claro, depende de la pensión que tengas, pero que por mucho que ahora incrementes esto, pagues más, tampoco te va a incluir en la otra pensión si llegas al máximo. No correcto. O sea, solamente no te va a afectar si estás en máximos. Pero eso pasa a todos los niveles, es decir... Sí, está claro, pero ¿sabes? lo que te quiero decir es eso. O si habían previsto una excepcionalidad de decir, bueno, se quedan con la cuota que tenían, porque esta gente ya cotiza la seguridad social. Si cotizas en la seguridad social, en el autónomo tienes una bonificación, pero no está contemplada en esta ley. O sea, esa bonificación ya está hecha.
Pues es que estoy en la mutualidad, no estoy en la Vale. reta. Sí, pero en cualquier caso en el RETA tienes una bonificación con respecto a la cuota que se paga si estás en el régimen general. Pero claro, eso ya está aprobado por ley. En esta ley no han establecido nada especial con respecto a ese tema, porque ya está. Una pregunta. Igual que en la Seguridad Social, el régimen general, tenemos una base de cotización máxima, Sí. a partir de ahí ya no pagas más. En este caso, ¿va a ocurrir lo mismo? ¿O seguirá hasta el infinito y mucho más? No. En el autónomo pasa exactamente igual. Bueno, de hecho, en el autónomo pasa exactamente igual que en el régimen general. Iba a decir que en cuanto a los ingresos, pero no. Centrándonos en lo que es la cuota, el autónomo está igual. Es decir, como mucho, estamos pagando 1.800 euros, 1.900 de cuota. ¿Por qué? Porque eso supone la base máxima de cotización, que son 4.000. No sé qué era. Medio reflejado. 4.139. 4.139 es la base de cotización máxima. Entonces, nosotros ahora tenemos una cuota que dice 1.226. Esa es la cuota que se quiere llegar, porque eso es aproximadamente no llega al 30%, pero hoy por hoy la que se quiere llegar y establecer en los presupuestos generales del Estado que os he dicho yo. Porque ahora solamente llega hasta 500 euros. Esto va a ser un periodo de transición de 3 años. Yo estoy seguro que a partir del 2026 se van a establecer cuotas más elevadas. ¿Quieres decir que al final lo máximo que pagaríamos para la cuota máxima sería de 1.266 euros? Eso hoy previsto. Más no. Pero eso estoy hablando a partir del 25. Al mes. Al mes. Y cuando hablamos de la base máxima, sería lo que... El rendimiento. El rendimiento. No tiene nada que ver con la jubilación. Bueno, a ver, efectivamente, la base máxima es la base también que luego supone el derecho a la jubilación. Si tú tienes una base máxima de 4.000, tú cotizas sobre una base máxima de 4.139, tú tendrás derecho a la jubilación sobre una base reguladora máxima, que es esa, que luego te aplicarán las reducciones, las retenciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, tú acabarás cobrando los 3.800 o 3.700 que se puedan cobrar. Pero en cualquier caso, siempre hablamos de base máxima que efectivamente repercute sobre la base de jubilación. Claro. Otra cosa es que tú me digas, no, es que yo 4.100 no, yo cobro, yo tengo unos rendimientos de 7.000. Esos rendimientos de 7.000 no van a hacer que tú cotices más, porque estará en el máximo de cotización. Y no va a generarte un derecho superior como base reguladora en la jubilación. Porque esa es la máxima. Pregunta, ¿cómo quedan las cuotas de Mupiti? ¿Igual? Ahora. Javier nos lo comentará. Entonces, él ahora nos hablará un poco cómo se va a transformar esto en lo que es la mutualidad, que también va a ser muy interesante porque entiendo que se replantea todo el tema otra vez. Entonces, bueno, Pues, si queréis alguna pregunta más y si no pasamos a... Sí, que había más gente me ha preguntado por el tema de Mupiti profesional. Pues pasamos ya porque Javier ¿Sí? estará esperándonos. Sí, bueno, de todas formas, cualquier cosa, si la queréis preguntar también a través del colegio, la podéis preguntar, que a nosotros nos llega la cuestión. Javier, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes. Sí, os escucho. Bueno, Javier, simplemente darte paso. Yo que estoy aquí Perfecto. haciendo preguntas sobre lo que es la mutualidad del MPT y ya tú eres el experto. Una cosita, Juan, puede preguntar si se puede subir la base para mayores de 48 años. Se puede subir la base, sí. Pero, cuidado, se puede subir la base, pero como hasta ahora. Pero tienes unos límites. Es decir, no puedes pagar la cuota que desees o no puedes cogerte la base reguladora que quieres. No, está establecido. No las tengo aquí, pero por edades hay unos incrementos progresivos.
No es como antiguamente que tú hasta los 50 podías incrementarte a la base máxima. No, eso ya no está así. Ahora, por edades, hay una serie de bases reguladoras. De todas maneras, bueno, toda la gente que tenga alguna duda, por darle paso un poco a Javier Sanz, que hay gente de Mupiti que está esperando, si tenéis alguna duda concreta, pues siempre podéis dirigir a la asesoría inmensa, que sabéis que colabora con el colegio. Oye, si queréis hacer la pregunta a través del chat, se quedan recogidas y os responderemos. ¿Vale? Pues ahora ya, Javier, todo tuyo. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Gracias al colegio por invitarnos a participar en esta sesión. Gracias, Juanjo, por tu presentación. Para mí ha sido muy clarificadora en algunos temas que no había profundizado tanto en la lectura de la norma. Mirad, yo voy a intentar compartir con vosotros una presentación que voy a ir pasando diapositivas porque la mayor parte de ellas ya las ha presentado Juanjo. Os puede servir de utilidad en algunas tablas que he elaborado y me voy a ir al final, aunque pasaré rápido por ellas, para explicaros la parte de Mupiti profesional o mutualidades alternativas al RETA, que todavía no está definido, como podéis imaginar, porque no está definido lo que va a hacer la administración. Entonces, bueno, pero ahora entro en materia. Voy a ver si soy capaz de compartir la presentación. Bueno, paso por el índice que tenía, la motivación ya la ha explicado Juanjo, la entrada en vigor y el periodo de implantación. La presentación estará a vuestra disposición, se la enviaré al colegio para que la podáis consultar en aquello que os pueda ser de utilidad. El quinto punto es Mupiti como alternativa al RETA y voy a pasar un poquito por encima de estas primeras, no de la motivación. Aquí está lo que os recordaba Juanjo, que la totalidad de los ingresos de los rendimientos netos obtenidos de actividades profesionales o económicas, este es texto literal de la norma, siempre y cuando no deban figurar por ellos en alta como trabajadores por cuenta ajena. O sea que eso ya ha quedado claro. Esta era la base de cotización. Al final lo que hay es una estimación, corresponde al profesional hacer una estimación de sus rendimientos netos anuales, entendiendo por rendimientos netos, como bien ha explicado Juanjo, deducir de los ingresos todos los gastos deducibles, más ese 7% por gastos genéricos o 3% por el caso de autónomo societario. Estaba aquí en las tablas que os decía. Yo he recogido las tres tablas con las bases mínimas para el 2023, 2024 y 2025. Os he puesto la cuota que corresponde y el ahorro al mes que supondría y el ahorro al año que supondría respecto de la cuota actual de autónomos. Como decía Juanjo, la cuota mínima se produce en el año 2025 de los 200 euros. ¿Vale? Aquí en relación a una pregunta que habéis hecho antes, como yo he tenido la ventaja de tener la ley delante mientras hablaba Juanjo, había una pregunta relacionada con aquellas bases, quien está cotizando por un importe superior. Hay una disposición transitoria. La disposición transitoria es esta, que establece que cuando se está cotizando por una base superior se puede mantener dicha base de cotización aunque los rendimientos determinen la aplicación de una base de cotización inferior a la que le correspondería, ¿vale? O sea que respondiendo a esa pregunta, sí quien viniera cotizando por una base superior podría cotizar por esa base superior a 31 de diciembre de 2022, ¿vale? Pero tiene que estar cotizando por esa base a 31 de diciembre de 2022 cuando termina el sistema actual. Si no, no te permitirían seguir cotizando por esa base superior. Bueno, esto ya está visto, la cuota reducida. Bueno, Mupiti como alternativa al RETA. Aquí os puedo informar que hemos tenido la semana pasada una reunión en el grupo de trabajo. La Confederación Española de Mutualidades es la entidad que agrupa a las mutualidades de previsión social y dentro de esas mutualidades hay grupos de trabajo en función de las características de mutualidades. Hay de empleo, las hay profesionales, como es la nuestra, y entonces en ese grupo de trabajo de mutualidades alternativas es en el que participo yo como director de la mutualidad.
Bueno, aquí surgen varias preguntas. De hecho, se ha enviado una carta antes de cuando se publicó la norma. El presidente de la Confederación envió una carta al ministro de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones y al secretario de Estado para tener una reunión con él para trasladarle determinadas consultas que tenemos que no sabemos cómo proceder, puesto que, como decíais antes, la Tesorería General de la Seguridad Social va a tener una información privilegiada que le viene directo desde la agencia tributaria, que es automáticamente, de hecho hay una habilitación normativa para este fin en la ley, en el Real Decreto Ley, de tal forma que puedan consultar los rendimientos y los ingresos que se han declarado en el impuesto de la renta de las personas físicas. Obviamente nosotros, como sistema privado alternativo, porque el hecho de ser alternativo no exige que sea un sistema igual, de tal suerte que nosotros el único requisito que tenemos en las coberturas es unas contingencias determinadas que tenemos que cubrir y que la cuota mensual de Mupiti profesional no puede ser inferior al 80% de la cuota de autónomos. Esto, que está establecido en una disposición adicional 16 de la ley de 2015, lo que viene a regular es que cualquier mutualidad alternativa no puede establecer la cuota que quiera para una adecuada cobertura. Entonces, te establecen las contingencias mínimas y la cuota. Y establecen que se considera que la cobertura puede ser adecuada cuando la cuota es superior al 80% de la cuota mínima de autónomos. Porque de otra forma, lo que establece la norma es que deberían darse el 60% de las prestaciones de la Seguridad Social. Claro, eso ya os anticipo que es inviable. Ninguna mutualidad alternativa ha ido por este sistema, porque nosotros estamos hablando de un sistema privado, de un sistema de capitalización individual, donde la pensión de cada uno o el ahorro de cada uno, por no hablar de pensión, puesto que de momento lo puede cobrar en forma de capital o una combinación de capital y renta, este ahorro privado sería imposible llegar a las prestaciones de la Seguridad Social con un sistema de reparto, en el cual las cotizaciones de todos siguen para financiar las prestaciones que se pagan anualmente. Entonces, esa opción en un marco asegurador como el nuestro, que depende además del Ministerio de Economía bajo la supervisión de la Dirección General de Seguros, si estamos encuadrados dentro del sector asegurador y es obligatorio que haya una capitalización individual, que en definitiva viene a ser, perdóname la expresión, tanto aportas, tanto tienes para tu jubilación, pues no puede aplicarse las mismas prestaciones a un sistema de reparto de seguridad social que a un sistema de capitalización individual. Entonces, este requisito nosotros lo venimos cumpliendo. De hecho, Mupiti Profesional es un seguro, recuerdo, donde la opción es alternativa. En Mupiti Profesional surge la opción de estar en él cuando es obligatorio la inclusión en el RETA. Entonces, si yo como profesional estoy obligado a estar incluido en el RETA para la actividad como ingeniero técnico industrial, entonces, si no he estado antes en el RETA por esa actividad, sí tengo la opción de irme al RETA o de venirme a la mutualidad alternativa, en este caso en Mupiti para vosotros, en el seguro Mupiti Profesional. Y entonces el requisito es que el seguro Mupiti Profesional ya está adaptado a las coberturas que exige la norma, como el del resto de mutualidades alternativas. Y el requisito es que la cuota que pagues no puede ser inferior al 80% de la cuota de autónomos. ¿En qué nos afecta esto? Pues mirad, existen hasta discrepancias interpretativas, porque mi opinión, y es una opinión personal, porque en los foros que hemos tenido con otras entidades alternativas hay dos criterios, este que os voy a exponer, que es el mayoritario, y un criterio que mantiene solo una entidad, que es que la cuota mínima es la cuota de la tabla reducida, esa sería una cuota mínima, pero tal y como está pensado el sistema, tal y como está, que el objeto es que el autónomo cotice por sus rendimientos netos reales. Si se establecen unos tramos de tabla, 15 tramos, para encuadrar la cotización en función de los rendimientos promedios mensuales, pues lógicamente podrá haber tantas cuotas mínimas como tramos hay. Entonces, al final, nosotros, mi interpretación en este caso, que es la mayoritaria de las mutualidades alternativas, es que habrá un 80% de la cuota que te corresponda en el tramo en que te encuadres en función de tus rendimientos. Bueno, ¿qué dificultades os decía que teníamos? Que nosotros no tenemos acceso a los datos de la agencia tributaria. Con lo cual, desde aquí hasta diciembre, que termina porque entra en vigor el 1 de enero, pues tenemos que ver qué sistema implementamos. Ya os anticipo, y sigo diciendo que esto es criterio personal, yo creo que con cierto sentido común, que trataremos de aplicarlo, puesto que no tenemos que replicar
el sistema de seguridad social y también atender un poco a cuál es la evolución que ha habido en nuestro colectivo respecto de todos aquellos que han cotizado profesionalmente en el seguro de Mupiti profesional. Pues nosotros posiblemente lo que haremos será enviar una petición de una declaración responsable de qué ingresos anuales esperas obtener y cuál es tu promedio mensual, para que tú me digas en qué tramo estás encuadrado. Bien, pues si eso es así, y esa es una idea, por ejemplo, para arrancar nosotros, en el caso de que no estén definidas con las reuniones que tendrá que tener la Confederación con el Ministerio, o del desarrollo que tengan que hacer, tener en cuenta que esos 3 meses que quedan, que comentaba Juanjo, es que tienen que implementar muchas cosas internamente. Es que yo no sé si la Administración va a estar preparada en 3 meses para implementar este sistema desde el punto de vista tecnológico. Es muy probable que si no llegan, tiren por la calle de en medio y lo que hagan es cobrar la cuota de autónomos que se venía cobrando. Y ya veremos después en las regularizaciones, ¿vale? Pero tal y como lo establece la norma, recae sobre el profesional el hacer esa declaración, esa estimación de ingresos. De hecho, la norma habla de estimará, el profesional tendrá que hacer una estimación de sus rendimientos netos anuales y después calcular el promedio mensual de esos rendimientos y encuadrarse dentro de esa tabla en las bases que le corresponda, mínima y máxima, y ahí cotizar, ¿vale? Entonces, obviamente tendremos que buscar sistemas para suplir las carencias que tenemos como consecuencia de que no somos un organismo público y que la agencia tributaria no nos va a dar acceso a los rendimientos de los profesionales que quieran optar por la mutualidad como alternativa. A mí no se me antoja complicado, porque ya digo, puede haber una declaración responsable. Seguramente no establezcamos todo ese sistema de 6 cambios, porque no lo sé, no sé qué sentido puede tener para un profesional poder cambiar 6 veces de cuota, porque si uno estima medianamente bien los rendimientos que va a tener, pues bueno, considerando que hay una regularización, tendrá sentido cambiar cada 2 meses con el procedimiento que hay, que puedes cambiar cada 2 meses. Se me antoja, bueno, complejo de gestión, pero bueno, ahí no entro porque para eso hay recursos en la administración, pero no le veo un sentido especial. Nuestra experiencia con los asegurados en Mupiti profesional es que mantienen la cuota todo el año y lo que hacen al final es, en función de sus ingresos, aumentar esa cuota para intentar obtener una deducción fiscal superior, porque pueden llegar hasta los 14.000 euros como gasto deducible. Entonces, no hemos tenido autónomos que estén cotizando por una cuota y a los 6 meses la bajen o decidan reducirla. Hemos tenido la situación de que uno deja de tener actividad profesional y transitoriamente está de baja de la actividad profesional. Y cuando se incorpora con la cuota que tenía. Entonces, Mupiti profesional funciona con una cuota que se establece cada año y que se incrementa periódicamente un 3% cada año en función de la cuota que establece el sistema de autónomos hasta ahora, que era una cuota mínima, pues chequeábamos ese 80%, en todos los casos se cumplía que era superior a ese 80% y funcionábamos. O sea que en ese apartado yo creo que no va a haber mucha variación, pero tendremos que articular algún sistema para para la obtención de datos que no tendremos disponibles como lo tendrá la administración. Yo os he puesto aquí unos supuestos porque ha surgido la duda. Desde el año 2021 sabéis que está la cuota de solidaridad y este es un supuesto sencillo de qué ocurre en el caso de supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo por cuenta propia. Esta situación corresponde a un porcentaje que no es menor de un 20% de mutualistas que están en la alternativa al RETA. Bueno, al final la cuota de solidaridad la paga tanto el que está cotizando en el RETA como el que está cotizando en una mutualidad alternativa y en este caso en Mupiti. Y es un 9%. La única diferencia que establece la norma es que ahora ese 9% en el RETA va sobre la base de cotización por contingencias comunes y que en el caso de las mutualidades alternativas va sobre la base mínima de cotización del tramo 1. Había 3 tramos reducidos y 12 generales, pues este tramo 1 es el más bajo, 950,98 euros del tramo general, ¿vale? Y aquí sí que hay una diferencia. Sabéis que la pensión es el 50%
en el caso que estés en el RETA, salvo que tengas empleado a una persona, en cuyo caso sigues percibiendo el 100% de la pensión de jubilación, y en Mupiti Profesional cobras el 100% con independencia de que tengas un empleado o no tengas ningún empleado contratado. Otra diferencia es que aquí te quitan, tú estás cotizando, con lo cual, como estás cotizando, en esa cotización va ese 9% de la cuota de solidaridad, y en el caso de que estás en una mutualidad alternativa, lo que hacen es quitarte de tu pensión ese 9% de la cuota de solidaridad. Y sabéis que desde marzo del año pasado tenemos que informar obligatoriamente todas las mutualidades alternativas de aquellos profesionales que han optado por la mutualidad como alternativa al RETA y que están en situación de alta. De momento solo informamos que están de alta. Evidentemente, con este sistema pues pedirán información de bases de cotización, etc. Quiero deciros con esto que estamos un poco a expensas de las pautas que vaya adoptando el Ministerio. En caso de que no regulen, nosotros regularemos un sistema que nos permita seguir trabajando con normalidad. Este era un ejemplo de cálculo de un autónomo con unos rendimientos netos anuales de 24.000 euros para el 2023, que no tenga trabajadores contratados, que esté dado de alta durante todo el año 365 días, porque el promedio mensual se calcula, a ver si me permitís un segundo, perdonad, que vaya así un poco, se calculaba mediante esta fórmula. Uno estima los rendimientos netos anuales y a esos anuales hace un promedio mensual, es ingreso menos gastos menos el 7% o el 3% en caso de socio societario, dividido en el número de días naturales de alta. Claro, los que estáis solo dedicados al ejercicio libre, evidentemente ahí pues tenéis todos los días del año, pero puede ser que alguien se inicie nuevo y que solo haya estado de alta 180 días, 90 o 170, y después lo multiplica por 30, que son los días mensuales, ¿vale? Entonces, en función de ese cálculo, pues con un ejemplo sencillo, sin entrar en más detalle, bueno, pues lo que hacía es explicar cómo determinas el ingreso, vas a la tabla que ya os ha mostrado Juanjo y determinas la cuota. Vale. Y este es un ejemplo de un jubilado que compatibiliza el cobro de la pensión y el trabajo por cuenta propia, tanto si está en el RETA como si está en Mupiti. Esto es lo que os decía antes, si está en el RETA tiene que cotizar por incapacidad temporal y contingencias profesionales, solo por eso, pues es el 330 de esta base de contingencias comunes, y sin embargo, si estás en Mupiti, pues tienes que cotizar por el tramo 1 de la tabla general, que para el año 2023 es 950, y la cuota que salía de cuota de solidaridad son 85,59. ¿Vale? Me gustaría, muy rápido, esto lo voy a dejar porque ha habido una ley publicada el 30 de junio de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, y dentro de, bueno, la estructura es lo mismo. Esta ley lo que hacía es, lo que trata es de promover la previsión social en el ámbito empresarial y profesional, y crea dos instrumentos jurídicos que son los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos y los planes de pensiones de empleo simplificado. Pero es que además de estas dos, lo que hace es modificar los límites fiscal y financiero de las reducciones por aportaciones a sistemas de previsión social. Es lo que os quiero comentar rápidamente. Bueno, aquí es una, pues si estáis interesados de ambos sistemas, pero mirad, dentro de los planes de empleo simplificados, que es una figura que se crea nueva, una de las modalidades previstas son los planes de pensión de trabajadores por cuenta propia o autónomos. En esa preocupación que os adelantaba Juanjo de las autoridades administrativas por promover que todo el mundo tenga una cotización acorde a los ingresos y, bueno, y que pueda haber una previsión social. Claro, los autónomos no trabajan en una empresa en la cual la empresa pueda aportar contribuciones a un plan de pensiones. Entonces, uno de los objetivos de esta norma es promover que también los autónomos tengan esa posibilidad de incorporarse a un sistema empresarial o profesional, que en definitiva es mayores aportaciones para la jubilación, y permiten crear planes de pensiones de trabajadores por cuenta propia o autónomos. Pues esto está, y como lo pone la norma, promovidos por las asociaciones o uniones de asociaciones de trabajadores por cuenta propia autónomos, los ATAS, UPTA, todas estas siglas que conocéis y que están día a día en las noticias, por sindicatos, por colegios profesionales o mutualidades de previsión social. ¿Vale? Estos planes
solo pueden ser partícipes de ellos trabajadores por cuenta propia o autónomos. ¿Qué implicaría esto? Pues, por ejemplo, que el colegio quisiera promover un plan de pensiones para los empleados, obviamente. ¿Por qué? Pues porque las entidades pequeñas no tienen este sistema de previsión social empresarial, gozan de él las grandes empresas hasta ahora y las pequeñas empresas, pues tipo Mupiti, tipo un colegio profesional, pues no tenían implementados estos sistemas, porque es que conlleva unos gastos, tienes que designar una entidad gestora, una entidad depositaria, etcétera. Bueno, esto no ha variado a la hora de constituir un plan de pensiones de trabajadores por cuenta propia o autónomos, pero han simplificado el trámite para que se puedan crear. Pero lo importante es que en esta mutualidad de previsión social Mupiti podría promover un plan de esta naturaleza, pero si avanzamos un poco en... Bueno, ahora lo explico. Este es el cambio que va a haber. Que la novedad fiscal... Esto está todavía para el año 2022. Uno solo puede hacer reducciones en base imponible para este año 2022 en la menor de estas dos cantidades, o el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas percibidos en el ejercicio, o 1.500 euros anuales. ¿Os acordáis que esto el año pasado eran 2.000 euros y que anteriormente fueron 8.000 euros? Bueno, pues esto se han ido reduciendo, lo que ha hecho que evidentemente las posibilidades de reducción fiscal sean pequeñas, cada vez menores. Y este importe anual, además, era conjunto, un importe conjunto para las contribuciones empresariales y para las aportaciones que uno hace a título individual. El límite, esto estoy hablando a partir del 1 de enero de 2023, el límite se puede incrementar aquí en estas situaciones. En 8.500 euros esto ya estaba y son lo que se refiere a contribuciones empresariales y de aportación del trabajador. Es decir, planes de pensiones de empleo, de empresas que los promueven, que los partícipes son trabajadores y entonces aporta la empresa y aporta el trabajador con unas limitaciones y unas normas entre el trabajador y la empresa. Ya está. Pero fijaos en la segunda, que dice que ese límite de 1.500 euros que vamos a tener en el 2023 se puede incrementar, leo en negrita, en 4.250 euros anuales por aportaciones propias que el empresario individual o el profesional realice a mutualidades de previsión social de las que sea mutualista. Esto lo que quiere decir es que a partir del 1 de enero de 2023, cualquier, entendiendo por profesional, colegiado, autónomo, ¿vale? Un ingeniero técnico industrial, un graduado en ingeniería, que realice el ejercicio de actividad profesional por cuenta propia, si aporta la mutualidad de la que sea mutualista, puede incrementar esa reducción de 1.500 euros en 4.250. O sea que estaríamos con un límite de 5.750 euros por el hecho de ser mutualista. Entonces, para esta casuística, para este caso, y de hecho tenemos una asamblea el 22 de octubre extraordinaria, la mutualidad ha creado un seguro que tiene la base de los seguros que tenemos, que permite la reducción en base imponible, de tal suerte que si se aprueba el 22 de octubre, el 1 de enero de 2023 habrá un nuevo seguro que será Plan de Previsión Social Complementaria de Autónomos, que todos los que sean autónomos y aporten a ese plan hasta 4.250 euros lo podrán reducir en la base imponible. Con lo cual, yo creo que es una noticia que puede haber pasado un poco desapercibida porque está enfocada a los planes de pensiones y tenemos la figura ya creada, el seguro ya creado sin necesidad de promover un plan de pensiones, de elegir una entidad depositaria, una entidad gestora, con todo lo que eso conlleva. Bueno, esto, que es la parte importante, por eso lo quería contar, quiere decir que el mutualista que sea profesional, que esté colegiado y que realice el ejercicio de la profesión, que efectúa aportaciones, puede incrementar en 4.250. La cuantía máxima será de 5.750. Aquí hay un punto que os afecta a algunos de los que estáis seguros porque estáis en Mupiti profesional. No se os escapa que el que tenga Mupiti profesional, este tema lo tiene solucionado, porque tiene hasta 14.000 euros de gasto deducible.
Entonces, pues normalmente la cuota de Mupiti debe estar en torno a los 260 euros, pues calcular por 12 meses al año, pues queda un margen más que suficiente. De hecho, algunos colegiados, y con buen criterio, en mi opinión, lo hacen es a final de año aportar la cantidad máxima que se puedan permitir por su situación para desgravarse fiscalmente. Entonces ya lo tenían cubierto. Pero ¿quiénes no tienen esta posibilidad? Pues todos aquellos que estén en el RETA. El ingeniero técnico industrial que está en el RETA para el ejercicio de actividad profesional, porque lo ha elegido así o porque no ha podido venir a Mupiti porque ya había estado dado de alta con anterioridad en el RETA antes de que tuviéramos la condición de alternativa, o después de haberla tenido, pero porque se ha ido al RETA directamente, pues estos tendrán un instrumento, que es este nuevo seguro, que estará en vigor desde el 1 de enero de 2023, en el cual pueden aportar hasta 5.750 euros para reducir fiscalmente. Entonces, yo creo que es una noticia muy importante y os la quería trasladar para que lo supierais. Esto es el objeto, si os convocarán a los que sois, a los colegiados, los que seáis mutualistas, os convocarán a una asamblea general extraordinaria, si no lo han hecho ya, en la cual uno de los puntos que vamos a someter a aprobación es la creación de este nuevo seguro. De hecho, bueno, una vez que esté aprobado, podría entrar en vigor al día siguiente, pero como la norma no entra en vigor hasta el 1 de enero de 2023, pues no lo podremos poner en marcha hasta esa fecha, pero obviamente ha de pasar por la asamblea. Y esto es lo que os quería contar, por no cogeros mucho tiempo. Estoy abierto a las preguntas que sea capaz de contestaros sobre Mupiti profesional o cualquier duda que tengáis. Dejo de compartir. Sí, yo tengo una pregunta, Francisco Javier. Sí. En el ejemplo que has puesto de la comparativa respecto al RETA y Mupiti en la jubilación, ¿Sí? Eso es independientemente del nivel de renta. El ejemplo que he puesto en la comparativa ha sido un ejemplo de jubilado, alguien que percibe pensión de jubilación por su trabajo por cuenta ajena o porque es funcionario y hace el ejercicio libre de la profesión. Ese es el ejemplo. O sea, he puesto un ejemplo de compatibilizar. Entonces, ahí hay un tema que no sé si te refieres a eso, si estoy... me dices que con independencia de la renta. La renta, es decir, si tú tienes unos ingresos, imagínate, de 100.000 euros, ¿tú sigues cobrando el 100% de la pensión? Si estás en Mupiti profesional, tú cobras el 100% de la pensión con independencia de los ingresos que obtengas. Da igual si obtienes 6.000 euros al año o si obtienes 120.000 euros al año. Aquí la única confusión que había, y que sigue habiendo algunas veces, es la siguiente. Hay una disposición que habla de la compatibilización de este trabajo por cuenta de la jubilación por cuenta ajena y el trabajo por cuenta propia, que es compatible, que es ese ejemplo que te he puesto. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que en el caso de que mis ingresos anuales, que los ingresos en cómputo anual no superen los 14.000 euros, yo estoy cobrando pensión, ¿sí tú? Y decido hacer ejercicio libre. Si mis ingresos en cómputo anual no superan los 14.000 euros, que es el salario mínimo interprofesional, yo no estoy obligado a estar en el RETA, no estoy obligado a cotizar. Si no estoy obligado a cotizar, no estoy obligado a estar en Mupiti como alternativa al RETA, ¿vale? Ahora, quiere decir que 14.000 euros para el que compatibiliza jubilación, cobro de jubilación con el trabajo por cuenta propia, es un indicativo de cuándo estoy obligado a cotizar o no. Para el que trabaja por cuenta propia y está activo y no cobra ninguna pensión de jubilación, es decir, no está jubilado por otra actividad, este tiene que cotizar con independencia de cuáles sean sus ingresos, porque al final la obligación de estar dado de afiliado y alta en el RETA es cuando haces una actividad habitual, personal, directa, con fin lucrativo. Entonces, yo puedo hacer todo eso y tener unos ingresos al mes de 500 euros y tener unos ingresos al año de 6.000. De hecho, la tabla que os presentaba Juanjo venía ingresos menores de 600 y pico euros, en concreto de menores o iguales de 670. Esto ha creado confusión porque muchos profesionales han pensado que ese salario mínimo interprofesional en cómputo anual, si yo no llegaba a ese, yo no tenía que estar de alta en el régimen de autónomos. Y eso no es así. Y de hecho ha habido bastantes inspecciones y ha habido altas de oficio sobre ejercientes libres
que no estaban dados de alta en el RETA, pero que se dedican al ejercicio libre de la profesión. Entonces, bueno, tu obligación es estar dado de alta. Otro caso distinto es cuando estás jubilado compatibilizando con el ejercicio libre de la profesión. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú prevés que los ingresos van a ser superiores a 14.000 euros, porque claro, después viene la regularización. Tú imagina que dices por un momento, bueno, yo no voy a llegar. Bueno, pues no estoy obligado. Pero claro, si superas esos ingresos, estás dado de alta de oficio. Si te hacen una inspección, estás dado de alta de oficio en el RETA. Entonces, bueno, ahí tienes un problema, porque en teoría tú estás cobrando tu pensión al 100% porque no has notificado nada a la Seguridad Social, y si te hacen una inspección, pues te van a decir, no, perdone, usted está haciendo actividad profesional por cuenta propia, supera los 14.000 euros, con lo cual usted no puede cobrar el 100% de la pensión que está cobrando, salvo que tenga un empleado contratado. ¿Vale? Y de ahí viene todo un poco esa confusión. Entonces, ¿cuál era mi consejo cuando alguien no sabía, a quien me preguntó en su momento, oye, es que yo hago actividad profesional y supero el salario? Bueno, nada, pues Mupiti profesional. Si es que tú vas a seguir cobrando tu pensión de jubilación al 100%. Y además esa cotización de Mupiti profesional a partir de una determinada edad no cubre determinadas contingencias, con lo cual la mayor parte de la cuota es ahorro. Y ese ahorro, como sabéis, es complementario a lo que cobras de seguridad social. Cuando tú cesas esa actividad profesional, tú te llevas el dinero que tienes acumulado de tus cotizaciones. No sé si con esto respondo a tu pregunta. O sea, independientemente del ingreso de renta, cobras la pensión al 100%. Sí, correcto. O sea, el que esté en la base máxima, como de momento solo hay bases máximas de cotización que estarán en torno a los 2.600, 2.700 euros, tú cobras tu pensión entera y estás en Mupiti profesional totalmente cubierto. Que un año facturas 6.000 euros, tienes unos ingresos anuales de 6.000 euros y otros de 95.000, da igual. Tú eso vas a tributar por ellos en tu declaración del impuesto de la renta. Los vas a declarar, con lo cual tributarás. Entonces no tienes ningún problema. Sigues cobrando tu pensión el 100%. E independientemente de si fuera una jubilación anticipada. ¿A qué llamamos jubilación anticipada? Si es jubilación anticipada, que es el convenio que establecen las empresas para pagarte, tienes que estar jubilado. No. Tienes que estar jubilado. O sea, las prejubilaciones... No prejubilación, jubilación pero anticipada. Pero jubilación anticipada es el caso en que... bueno, sí, jubilación anticipada quiere decir que por tus circunstancias te puedes jubilar a los 63 Correcto. o a los 64 años. Sí, es que estás jubilado. Una jubilación anticipada es una jubilación. Vale. En ese cálculo de la jubilación anticipada te habrá afectado a tu pensión, porque tiene unas formas de computar. Si son 2 años antes, pues te minoran un porcentaje, o puede ser el 100% si has cotizado antes de un determinado año, etcétera. Pero sí, jubilación anticipada es jubilación. Lo que no es aplicable es a las prejubilaciones. A mí me prejubilan con 53, el BBVA, y entonces hay un pacto ahí en el cual están cotizando por mí, después cotizo yo, percibo prácticamente todo el salario. Eso no es una jubilación, ¿vale? Entendido. Javier, soy José García. Hola, José. Qué alegría oírte. Muy bien. Oye, que te has enrollado con el tema de pensiones, pero hemos venido a hablar de las cotizaciones por... Sí. Y ahí yo creo que la cotización por prima en la actividad profesional es muy sencilla, porque todos tenemos más o menos una estabilidad de ingresos. El problema viene cuando tienes una compra-venta de acciones, o un reparto de dividendos, he comprado un coche y lo he vendido, o sea, por la actividad no profesional. Sí. Entonces, claro, yo no sé la mutualidad ahí, ¿cómo le va a meter mano a eso? Porque es lo jodido. No, José, nosotros no vamos a meter mano a eso. Es que tú, como tendrás una obligación de decirme cuáles son tus rendimientos, yo te voy a encuadrar con esos rendimientos. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, en algún momento, me tendrás que justificar esos ingresos de alguna forma, que lo normal es que, aunque arranquemos con una declaración jurada, para tú estar en un sitio determinado cotizando, pues yo tenga que tener o tu declaración de la renta o tu modelo de 100 del que sea, una vez que haya pasado el ejercicio, porque si no, yo no voy a tener forma de encuadrarte bien, ¿vale? Y yo seguramente lo que voy a estar obligado, salvo, y estoy hablando porque todavía no, en Futurible, porque todavía no hay nada al respecto, salvo que en esta conversación que tenga la Confederación, el Ministerio establezca, que sería lo ideal,
que hay una cuota mínima de autónomos, imaginaos que en la de la tabla 1, imaginaos que nos dijeran, bueno, la cuota mínima es 1.000 euros, 1.200, lo que sea, y entonces ahí ya no necesitamos, eso sería lo más sencillo para todos. No creo que vayan a ir por ahí, pero bueno, sería sencillo porque yo ya solo tengo que cubrir que sea el 80% como mínimo de esa cuota, pero si es el 80% de cada uno en función del tramo, pues voy a tener que tener una información de tus rendimientos. Lo vas a estimar tú inicialmente para arrancar, si hacemos una declaración por tu parte, pero después los tendremos que chequear de alguna forma, porque no os olvidéis que ya tenemos obligación de comunicar a la Seguridad Social quién está de alta como alternativa al RETA. Y me parece que de manera inminente en estos 3 meses, y si no lo están pensando, lo pensarán después, les tendremos que decir qué base de cotización está cotizando ese profesional, porque ya lo querían meter en un momento inicial y dijimos que no era necesario, puesto que había una cuota mínima sobre una cuota mínima al 80%. Si la interpretación es el 80% de la cuota mínima que le corresponda a cada uno según el tramo en el que esté encuadrado, pues de alguna forma me tendrás que comunicar para yo informar a la Seguridad Social en ese fichero que tenemos que enviar trimestralmente dónde estás. El primer año no, seguramente, porque nosotros o partiremos de una declaración. Mi idea inicial es enviaros a todos para que nos comuniquéis un promedio, ¿vale? Que sirva para verificar la cuota, que es correcta, y que si alguien no me comunica, arrancar, porque no puedo ponerme en contacto con él, arrancar con la cuota que está pagando este año, ¿vale? Y claro, y después regularizar de alguna forma. No porque nosotros queramos regularizar, ojo, sino porque directamente la Seguridad Social nos va a pedir un volcado de ficheros que ahora hacemos trimestralmente solo con NIF, persona y si está de alta en alternativa al RETA o no, y seguramente a ese fichero que han diseñado ellos y que es un intercambio telemático, nos van a agregar el campo base de cotización. O sea, no me cabe ninguna duda al respecto. Sí, pero tú vas a poner la que te diga el mutualista, pero la Seguridad Social tiene acceso a Hacienda. Entonces, bueno, pues por eso tú tendrás que enviarme a mí en algún momento, cuando la Seguridad Social, como decía Juanjo, va a acceder a la agencia tributaria o al Ministerio de Hacienda. Entonces lo que va a hacer es darle los datos del modelo de declaración del IRPF. Es que no hay otro dato. El que declara oficialmente, el profesional, el trabajador por cuenta ajena, lo que sea. Entonces, ese es el que va a utilizar la Seguridad Social para regularizarte si estás en el RETA. Y ese es el que va a tener por tu parte, por otra vía, por agencia tributaria, no por RETA, para comprobar si yo la información que le doy es correcta o no. Otra cosa es que tú, una vez que te encuadres, yo verifique que la cuota que está en Mupiti como alternativa al RETA supera ese 80% del que te correspondería y ya está. Y si se sigue informando, pues no hay más problema. Pero el cruce lo van a tener seguro. Por eso nosotros no podemos no pedir datos para cotejar o para regularizar, porque el cruce lo van a tener. Eso va a estar claro. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una para ti. Dígame usted. Vale, que la localice, que nadie más. A ver, por una parte pone, cuando habla de rendimiento, ¿se refiere al rendimiento profesional o rendimiento como trabajador por cuenta ajena? Los rendimientos en régimen general, por trabajador por cuenta ajena, no se tendrán. Vale, eso creo ya lo habías aclarado, pero bueno. Y otra. Buenas tardes. La pluriactividad actualmente tiene un límite de pago a la Seguridad Social de 12.917,37 euros al año, establecido por los presupuestos generales del Estado. Si te pasas, te devuelve la cantidad que te has pasado en el año. En el año anterior pone al 1 de mayo, pero solo te devuelven el 50% de esa cantidad. ¿Esto se mantiene? Sí, entiendo que sí, porque eso no lo han modificado. Vale. Estas son las dos preguntas que hay en el chat. Yo, como inquietud, escuchando a Javier, cuando hablaba, y lo que hablábamos antes de cómo comprobar, yo, por ejemplo, me voy al impuesto de sociedades, no sé si alguno trabajáis en una sociedad mercantil,
pero en el impuesto de sociedades se pagan pagos a cuenta, igual que los profesionales hacen el 130 o bueno, o no lo hacen si aplican retenciones a las facturas. Pero en el impuesto de sociedades se hace 3 pagos a cuenta al cabo del año. Y hay 2 formas de hacerlo. Haces los pagos a cuenta en base al resultado del ejercicio anterior o lo haces en base a los balances. Entonces la diferencia es muy sencilla, es que si lo haces en base al impuesto del anterior, Hacienda tiene esa información. Tiene la base imponible y a partir de esa base imponible se le aplica el 20% que se paga al año siguiente, bueno, durante los trimestres que sea. Bien, la otra fórmula, como os decía, es en base a los balances. ¿Qué significa? Que la empresa cada trimestre, bueno, cada pago, pues son 3 pagos, cada pago tiene que, en base a los balances de ese momento, tributar. Y un poco extendiéndolo a la situación en la que nos encontramos ahora con este nuevo Real Decreto, la sensación que tengo es que va a tener que pasar algo parecido en casos excepcionales, porque yo no creo que los autónomos estemos cambiando, efectivamente, como también decía Javier, cada 2 meses, ¿no?, de base de cotización, pero va a tener que ser algo así. Depende de las circunstancias de la actividad, un plazo evidentemente más largo, vamos a ir cambiando la cotización. Posiblemente sí o posiblemente lo vayamos dejando pues pasar 1 año, 2 años, depende de cómo funciona la actividad. Lo bien cierto es que, volviendo al planteamiento inicial, Hacienda no va a poderlo comprobar. Os soy sincero. Hacienda, cuando lo hagamos de forma que vayamos modificando temporalmente las bases de cotización, Hacienda le va a ser muy difícil comprobar. Igual que le es muy difícil comprobar en el impuesto de sociedades el cálculo del pago a cuenta a partir de los balances. Porque le es muy fácil comprobarlo a partir del impuesto del año anterior. Eso lo tiene muy fácil. El 20% del impuesto anterior me pagas lo que corresponde. Pero si yo le estoy aportando una información que no le aporto físicamente, sino que simplemente yo, en base a mis balances anuales, voy pagando, pues le resulta muy complicado. Si yo me voy a mi cuota de autónomos, si yo me voy a mi base de cotización en base a una actividad empresarial que voy realizando trimestre o mes a mes, o como lo queramos llamar, ¿qué capacidad de comprobación tiene Hacienda? O en este caso la Seguridad. Muy limitada, muy limitada. Sinceramente va a ser muy complicado el que la Seguridad Social pueda controlar esto. Con lo cual, yo creo que se basará, como bien has dicho, en base a lo que son los rendimientos de la renta y poco más, porque realmente la casuística, la situación es muy compleja desde mi punto de vista. Aquí el tema, Juanjo, que coincido contigo, es dónde está la responsabilidad de encuadrarse bien. Porque yo creo que lo pueden tener muy certero con la renta, lo que no sé es cómo lo van a hacer en el plazo si el periodo de información de la renta termina en junio. Entonces, difícil, pero el problema es, ¿sancionarán o no sancionarán en caso de que tú no te encuadres debidamente? Claro, el primer año pues tirarán con lo que sea. Es que yo no creo ni que vayan a poder tener implantado en 3 meses, tal y como funcionan, todo el sistema bien establecido. Pero bueno, imaginemos que sí. Pues te están descansando sobre ti esa estimación de rendimientos. Y yo, si fuera un profesional, diría, bueno, pues 2022, no sé, ¿qué tendría en 2021? Estos rendimientos, ¿voy a obtener unos rendimientos parecidos? Me cubro con un margen, un 5% porque me va mejor, arriba o abajo porque me va peor. Y me encuadro con eso. Y después ya me regularizará Hacienda, que si me tiene que devolver, me devolverá con los intereses y que si no, me cobrará. El tema es, ¿va a sancionar por el mal encuadramiento? ¿Cómo me va a cobrar todo? Si yo me encuadro, haciendo ejemplos extremos, si yo me he encuadrado en una base de 1.166 euros en unos rendimientos y resulta que mis rendimientos son de 4.000 y tengo una diferencia de rendimiento de 3.000 que me afecta a mi base de cotización, ¿eso supone, va a ser sancionable o no va a ser sancionable? Bueno, es que al final están descansando en el profesional que tú te encuadres bien. Y la opción, es mi visión, y la opción de la regularización es porque no me fío de ti. Y como no me fío de ti, porque estamos en un sistema en el cual la mayor parte de los autónomos, salvo excepciones, cotizaba por el mínimo, porque su previsión social se la buscaban mediante sistemas privados, mediante su negocio, mediante su patrimonio, pues claro, tendrán que manejar eso de alguna forma. ¿Qué ocurre cuando un profesional se ha encuadrado mal? Pero con una diferencia notable, porque no nos olvidemos que una mayor parte del colectivo de autónomos
especialmente los más jóvenes, lo que quieren hacer es pagar lo menos posible mientras están trabajando. Cosa de la que yo discrepo totalmente porque es una visión cortoplacista, pero bueno, es lo que se produce en la realidad, es lo que hay. Entonces, tendrán mecanismos para cruzar simplemente el IRPF, porque ahí van a ir todos los rendimientos. Entonces, no sé, es que todo esto se tiene que desarrollar de alguna forma. Si es que no hay ninguna pauta todavía concreta, no han aterrizado con patitas en el papel, se va a hacer de esta forma. Bueno, pues es difícil. No entienden que ha habido un fraude, no te pueden sancionar. Sí, yo os voy a poner un ejemplo solo. No sé si conocéis algún caso, pero cuando un pensionista cobra una pensión, tiene la posibilidad del complemento a mínimos que se llama. Ese complemento a mínimos, desde hace unos años, estoy hablando de 4 o 5 años, no más, está siendo revisado por parte de la administración. ¿Y qué es lo que hace? Como hay muchos casos, por lo que hablábamos antes, por ejemplo, que la gente mayor, algunos de ellos, tienen rendimientos de capital inmobiliario, con esos rendimientos de capital inmobiliario sumados a la pensión superan el importe máximo que a partir del cual te compensan con el complemento de mínimos. ¿Y qué es lo que está haciendo la administración? Está liquidando esas diferencias, lo que en un principio le paga a la Seguridad Social como prestación de complemento a mínimos, se lo está liquidando, cuidado, 2 años vista, por lo que hablamos, porque lo puede comprobar año y medio después. Entonces, y se lo está liquidando. Y entonces le envía una carta, le remite una carta y le dice: usted ha recibido un complemento a mínimos por importe de 6.000 euros, o de 4.000 euros, o de 5.000 euros, que a partir de ahora le vamos a quitar de su pensión a 200 euros al mes, sin sanción ninguna. Con los intereses, sin sanción ninguna, te quitan de tu pensión ese importe y con eso lo compensan. En ese caso es fácil, porque tiene una pensión que pagan todos los meses. En este caso es el caso contrario, estamos cotizando. ¿Qué van a hacer? ¿Incrementar la cotización durante 2 años para que no nos venga de repente el pago de los 4.000 euros de golpe? Pues posiblemente lo hagan así, que hagan como un aplazamiento durante 1 año o 2 para que pagues esa regularización. Pero si al final están regularizando todos los años, daros cuenta del caos que puede ser. Entonces, bueno, yo os he puesto ese ejemplo porque ahí sí que Yo insisto en el tema de lo extraordinario, o sea, no en la actividad profesional. Cualquier cosa que se vaya desde a las bajas y haces una primitiva, te tocan 20.000 euros la primitiva y vas a tener que cotizar en el nivel de seguridad social por haber tomado la primitiva. Cuando hayas pagado Hacienda por esa primitiva de 20.000 euros. Eso no tiene eso es lo que. Pero es así. Pero eso sí lo he entendido yo. O sea, todos los ingresos que tú tengas, si estás cotizando por régimen de autónomos o por la mutualidad, van a tu actividad económica y tienes que cotizar por ellos. Pero José, perdóname, es que yo tengo una duda ahí al respecto. Bueno, yo dije, es que habla de actividades económicas y profesionales. Es que te toque una primitiva no es una actividad económica ni profesional. Es un incremento patrimonial que te viene de otro. Es que yo no veo que eso tenga que entrar en el cálculo de la base de cotización. Sinceramente, no lo veo. Yo os he puesto el ejemplo del tema de las bonificaciones en los medicamentos, como os he puesto ahora, porque al final la sorpresa es esa. Es decir, nos pensamos que va todo en base a una pensión, y luego resulta que lo que tiene en cuenta Hacienda es todos los ingresos que tú percibes en la renta. Y cuidado, y os voy a decir más, porque ha resultado, claro, un poco extraño, bueno, abusivo. No han sido los rendimientos de capital inmobiliario netos, sino rendimientos de capital inmobiliario brutos. O sea, los rendimientos de alquileres, los ingresos brutos. Es que la administración, todo esto está por desarrollar y está por ver. Yo, ya os digo, es la primera vez que veo lo de los medicamentos, lo de complementos mínimos estoy viéndolo mucho tiempo ya, 3 o 4 años, pero al final no especifica qué ingresos son, no especifica exactamente qué ingresos, pero sí que es verdad que dice que no se tendrán en cuenta aquellos que vienen del régimen general. Y cualquier otros ingresos que se produzcan, sí. Y yo os digo que posiblemente los incrementos patrimoniales también se incluyan, porque lo hacen en otro tipo de condicionantes, sobre todo que estén afectos a lo que es la seguridad social. Entonces, bueno, pues, pero bueno, de todas formas, todo eso lo veremos, porque esos ingresos extraordinarios en un principio no los vamos a declarar, no los vamos a afectar a nuestras bases de cotización, porque una venta
es un caso excepcional, una primitiva es un caso excepcional y porque hay casos excepcionales que no. Pero bueno, ya veremos si al final Hacienda los coge, los incluye y nos liquida la diferencia. Los ingresos por actividades agrícolas que te he dicho ya. Eso, todas esas cosas van a afectar mucho. Yo ya he dicho que lo fundamental son ingresos agrícolas, porque hay mucha gente en Valencia que tiene ingresos agrícolas, ingresos de arrendamientos e incrementos patrimoniales. Excepto los tipos de ingresos. Juanjo, una pregunta, pero ¿tienes ingresos agrícolas? Pero tienes una actividad. Es que también en el RETA también tienen que estar obligados a estar dado de alta los ingresos por actividades agrícolas. Te quiero decir, es que... No, por actividades agrícolas no. Por actividades agrícolas no. Los ingresos de actividades agrícolas, de hecho, fíjate que un jubilado también puede tener ingresos agrícolas y no le afecta a la pensión. Es decir, los ingresos agrícolas, igual que los ingresos por alquileres, no te hacen estar sujeto al autónomo, al RETA. Entonces, claro, la ley sí que dice que incluidos aquellos que no te hagan o que no te creen la obligación de estar de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Entonces, claro, yo sé cuál es la inquietud que estamos planteando aquí, la tenemos todos, pero yo, por conforme está desarrollada la ley y no especifica, yo tengo la sensación de que se incluirá. Ojalá no, lo veremos. Porque yo estoy seguro que sacarán algún tipo de reglamento de aquí al 31 de diciembre que especificará algo más esto. Esto al final es un real decreto. Entonces... Javier, tengo una pregunta para ti. Dime. Vale, pone, en el caso de profesionales como yo por cuenta ajena y puntualmente en Piti, cuando tengo trabajos para avisar en el colegio, ¿cómo se va a mirar la cuota que tendré? Espera. ¿Cómo se va a mirar la cuota que tendrá? Una actividad profesional... bueno, ahí me surgen dos cosas. Una, él tendrá la cuota en función de lo que haya establecido de lo que estábamos diciendo. Si no hay ningún sistema, si arrancáramos ahora, tendría la cuota que hubiera tenido este año si no tengo información. Él tiene que encuadrarse. Disculpa, Javier, es que como tenía que bajar, no te terminaba de hacer la pregunta. ¿Cómo se va a mirar la cuota que tendré que pagar? Puede que en 12 meses esté dado de alta en un PITI 4 o 5 y las cantidades que no pasen de 8.000 euros. ¿Podría dar alguna idea? ¿Podría dar alguna idea sobre casos como el mío? Es que te oigo mal. Vale, en el caso... Te resumo, Javier. La idea es una persona que está trabajando por cuenta ajena, se da de alta 5 meses en un PITI profesional y su facturación está alrededor de los 8.000 euros. Pero si es que si está alrededor de los 8.000 euros, vamos a ver, si es una actividad esporádica no tendrá la obligación de estar dado de alta en el RETA. Es que si es una actividad extraordinaria, si es un sistema, mala práctica en mi opinión, de que me doy de alta solo en el momento en que voy a avisar para ahorrarme la cuota, pues hombre, pues tiene un problema de cara a una posible inspección, porque lo tiene. Pero si la actividad profesional es, he hecho un proyecto que lo hago una vez cada 3 años, me doy de alta en Mupiti para estar en Mupiti profesional porque no quiero ir al RETA, pues no sé, la cuota que tengamos establecida, es que no hay otra forma, es que me tendrá que decir algo, porque imaginaos, le cobro la cuota normal, la que se está cobrando de una persona y me dirá, no, es que es mucho para estos ingresos. Y si es una actividad que no es habitual, personal y directa por la habitualidad, es que no tiene obligación ni de estar en el RETA ni de estar en Mupiti. O sea, si yo mañana hago un proyecto de 8.000 euros y me ha surgido un proyecto este año porque me ha surgido una circunstancia y no lo hago habitualmente, pues ni RETA ni Mupiti. No tengo que estar en ningún sitio. Digo, esta es la contestación a esa actividad extraordinaria. Ahora... Creo que no. Ya, sí. Si no está rodeado... Para empezar tu proyecto tienes una alta en la RETA o en la Mupiti. No es una actividad habitual. Yo tendré que declarar después mis ingresos de la actividad profesional, pero si no es habitual y yo puedo demostrar que no es una actividad habitual,
no tengo obligación de darme de alta en el RETA. Es que no tengo esa obligación. O sea, yo eso lo tengo muy claro. Igual que tengo muy claro que quien ingresa 600 euros al mes, todos los meses de su actividad, está obligado a darse de alta en el RETA, aunque sume 7.000 euros, lo mismo que los 8.000. El tema es que normalmente lo que hemos visto es que la gente se da de alta en el RETA en el momento en que tiene que visar, o en Mupiti como alternativa al RETA en el momento que tiene que visar. Entonces, esos ingresos son 8.000, pero a lo mejor dentro de otros 2 meses tiene otros 8.000 y dentro de 5 meses tiene otros 8.000. Y si es así, que no es una situación extraordinaria, sino que cada año voy a tener una serie de proyectos que acumulo en un trimestre o lo que sea para facturarlos, pues me tendrá que dar una idea de esos ingresos anuales para poder encuadrarle en la cuota y determinar cuál es la cuota que le corresponde. Digo tal y como está ahora, sin tener más información de que haya una cuota mínima. No se me ocurre otro sistema. Yo lo que tengo claro es que va todo por ingresos anuales. Entonces, los ingresos anuales son los que van a determinar la cuota que se tiene que pagar, ¿no? ¿Verdad que es así, Javier? Sí, efectivamente, pero si solo comunica esos dos, pues me tendrá que decir que esa será su estimación anual, de alguna forma. Estos son los ingresos y en función de eso iremos a la tabla y si es como interpretamos que va a hacer el Ministerio, diremos, está en este rango, pues de 1.166 a 1.500. Esto es lo que... O de 600, pues será la tabla reducida. Entonces, es que no hay otra forma. Ahí vamos a tener que ir en paralelo. No entiendo lo de la excepcionalidad. Una persona se dé alta un mes, visa un proyecto, otro la rebaja. Pero es que... de alta, eso para mí no tiene ningún sentido, que creo que no debería estar ni permitido. Eso es absurdo. Si viene inspección, Es que no debería estar ni permitido esos saltos de ahora de alta, ahora de baja, de alta, de baja, ¿esto qué es? Bueno, yo te sorprendería porque aunque es una proporción exigua de los que están en Mupiti como alternativa al RETA, yo conozco 3 colegiados con nombres y apellidos que se daban de alta cada 2 meses. O sea, hago un trabajo, me doy de alta, facturo. ¿Qué ocurre con eso? Que ya desde que ha habido la comunicación con la Seguridad Social, pues ya eso no tiene sentido, porque o eres autónomo o no eres autónomo. Entonces, yo por eso respondía inicialmente, si es una actividad extraordinaria, no te des de alta en el RETA ni en ningún sitio, es que no tienes obligación. Tú justificarás que te ha salido un trabajo, que a lo mejor es el único que te ha salido en 3 años y que los ingresos no llegan a 8.000 euros y ya está, y que entonces no es habitual. Y no tendrás esa obligación. Ahora, si estás dado de alta en el impuesto de actividades económicas durante todo el año, que es lo que pasaba, estoy dado de alta en el impuesto de actividades económicas todo el año porque me sale gratuito, porque estaba bonificado y resulta que solo estoy dado de alta en Mupiti profesional 2 meses, pues claro, si tienes una inspección, ¿cómo acreditas que estás dado de alta en el impuesto de actividades económicas durante todo el año y facturas en 2 meses? Es que mirad, hay una interpretación que queda a cargo del inspector de la Seguridad Social que realiza, que es cuando las cuantías son inferiores al salario mínimo interprofesional, si eso es determinante de la inclusión de la obligación de estar en el RETA o no, y le corresponde a él. Entonces, si tú puedes acreditar, si tú no das argumentos de que tu trabajo no es habitual y que es una cosa excepcional, pues te va a exigir el alta en el RETA. Te lo va a exigir. Vamos, que hemos tenido casos. Sí. Hemos tenido casos de sociedades que lo lleva el hijo, que es el que figura, que el ingeniero técnico es el que está firmando. No, pero no llego a determinadas cantidades. Pero hombre, pero si tienes un rótulo en tu puerta, si pones Ingeniería Técnica José Pérez, si vas allí todos los días, si es que si el inspector va allí y estás allí y pone Ingeniería José Pérez, pues ¿cómo demuestras la no habitualidad, aunque tus ingresos sean de 6.000 euros? Y a la inversa, seguramente Juanjo habrá visto 28 situaciones distintas. De pronto me encargan un trabajo que no he estado haciendo un ejercicio libre de actividad profesional por cuenta propia, que son 80.000 euros. ¿Me doy de alta, lo facturo? ¿O no me doy de alta, lo facturo y ya está? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es, si no es un trabajo habitual? O sea que llevando las cuantías al extremo, se ve mejor, pero bueno, aquí lo mejor que te puede pasar es que no tengas una inspección, desde luego.
pero es que hay que estar preparado para que la tengas. Nosotros en el año 2004 tuvimos una inspección a un delegado que decidió pagar 4.500 euros de alta de oficio a la Seguridad Social, que en este caso podría haber argumentado que no, por no tener líos. ¿Vale? Porque después, desgraciadamente, no todos tenemos todas las cosas perfectamente en regla. Y te hacen una inspección para un tema y sale otro colateral. Entonces, yo creo que uno sabe si su actividad es habitual o no. Lo tiene claro. ¿Vale? Y otra cosa es que seguramente es, bueno, pues situaciones excepcionales, pocos casos, el que se da de alta y de baja en Mupiti profesional. En el RETA, pues me imagino que puede suceder igual, pero en Mupiti profesional, el que se daba de alta y de baja, que suponía un problema adicional. ¿Y qué ocurre si te pasa algo en tu actividad profesional, si estás visitando, estás instalando, haciendo instalaciones, no en el momento de la firma que estás dado de alta? Si es que además no estás cubierto. O sea, trae complicaciones adicionales el hecho de no hacerlo, digamos, entre comillas, si me lo permitís, correctamente. Y hay una parte que la información solo la tiene el profesional. Nosotros no la tenemos. Tú te das de alta en Mupiti profesional, me das la documentación y yo no te pregunto hasta ahora, no te pregunto nada. Te das de alta, después te das de baja y te doy de baja. Y si me pides un certificado, te voy a certificar los periodos en que has estado de baja y de alta en Mupiti como alternativa al RETA. No hemos entrado en más situación. Tratamos de facilitar lo más posible y de dar la información justa dentro de nuestras posibilidades para que un colegiado pueda no tener problemas. Ahora, las situaciones particulares después, bueno, pues hay de todo. La verdad es que hay de todo. No puedo decir otra cosa. Me gustaría deciros que no, pero es que hay de todo. Javier, me voy, somos García, tengo que salir. Adiós, José. Pregunta, ¿cómo hemos de informar a la Seguridad Social del tramo por el que queremos cotizar? A ver, es lo que he dicho, habrá un mecanismo, parece ser que va a haber una plataforma en la que nos van a permitir a través de esa plataforma informar a la Seguridad Social de lo que es el rendimiento medio que nosotros estimamos que vamos a hacer. Va a haber una plataforma, seguro. Lo que no sé si se informará a través de certificado digital, posiblemente sí, porque ya todos los autónomos tienen que tenerlo, con lo cual, yo medio que sí. Siempre pasando para que no se vea ninguna sin contestar. Vale. ¿Qué ocurre en el caso de alta en el IAE de mi sociedad como gerente? Y estoy dado de alta en Mupiti, pero no recibo remuneración. La recibo por otra vía porque soy trabajador por cuenta ajena. ¿Qué pagaría con el nuevo sistema? ¿Pero él es administrador? ¿Él qué cargo tiene? Él es gerente sin retribución. Pero es que... ¿Es administrador? Entiendo yo que es administrador, porque parece que a lo mejor... No es, de mi sociedad. Si tú tienes una sociedad y realizas funciones de dirección, eres autónomo. Estás obligado a estar autónomo. Como muy poco, el régimen general asimilado. Pero no, él está dado de alta en Mupiti. Como Mupiti. En el 843.1, ¿vale? Como persona jurídica. Sí, pero eso es la sociedad que tiene esa actividad. Claro. Pero estamos hablando del personal. Del personal, en un principio, por el hecho de ser gerente y ser socio de una sociedad, o está en el régimen general asimilado o está en el régimen de autónomo. No puede estar en el régimen general. No, él está en lugar de autónomo en su alternativa, en un Muy bien, pues ya está. ¿Vale? Y entonces... de la misma manera. Vale, pero su remuneración no es de empresa, no es de actividad económica, sino que la percibe como trabajador por cuenta ajena. No, eso es incompatible, es que es incompatible. Claro, es lo que te estoy diciendo yo. Él recibirá, él a lo mejor, lo que pasa es que Javier, esto es... Porque esta sí que es administrador. Claro. Él a lo mejor le hacen una nómina, porque eso ocurre en las empresas, hacen nóminas a los administradores, pero esa nómina no lleva seguridad social, esa nómina llevará base, salario base, no, seguro, salario base y retención. Entonces,
eso es una nómina que es como un justificante de pago, no es una nómina en régimen general. O sea, él no percibe como un régimen general. Él percibe una nómina, pero en concepto de gerente o administrador. Pone, de mi sociedad no recibo nómina ni remuneración alguna. Yo os leo lo que él me está poniendo. Pero él recibirá, a él le retribuirán de alguna manera. Pero entonces, ¿en qué concepto está en el régimen general? Percibiendo... Y no que de su sociedad, por lo que yo leo aquí, sino él, como está oyéndome, que siga contestando. Lo que yo deduzco es que tiene una sociedad cuya sociedad a él no le paga y que él percibe un ingreso por un contrato con otra empresa que tenga por cuenta ajena que no es su sociedad. Bueno, bien, vale, bien. Pero él entonces está bien encuadrado. Él, si está trabajando en una empresa, estará cotizando en el régimen general y percibirá una nómina por el trabajo que tenga en una empresa. Claro, Y adicionalmente, como tiene una sociedad, tiene obligación y es administrador, porque es el gerente, que tendrá obligación de estar o en el RETA o en Mupiti como alternativa al RETA, Mupiti profesional. y está en Mupiti, exacto, trabajo para otra empresa privada en régimen de la seguridad social. Y entonces Sí. su pregunta es, ¿qué cuota pagará ahora en Mupiti? Pues En el 2023. Pues él como administrador, porque él como administrador, como autónomo, en este caso Mupiti societario, está establecido que la base de cotización mínima será de 1.000 euros. Con lo cual él tendrá que pagar una cuota en base a una base de cotización de 1.000 euros. Entiendo yo, Javier, que tendrá que ser así. Como está en el Mupiti, ahora, como ha dicho Javier, tendrá que solucionar ese problema. La mutualidad tendrá que ahora negociar cuál es el porcentaje, si es el 80%, si es cuánto de esa cuota mínima que ha establecido para Si 1.000 euros son 300, en Mupiti el 80% de 300, lo que determine en Mupiti si son 290, por ejemplo. Bueno. Pues contestada esa pregunta, no, en el chat no hay más. Bueno, pues si os parece que ya son las 8, cerramos la sesión. Oye, pues encantados que os hayáis quedado aquí hasta el último momento. Muchas gracias. Y a la gente que también, y a los profesionales que están también en la otra parte del ordenador, agradeceros la participación, porque siempre se agradece que estéis ahí, aquí y allí. Y bueno, y agradecer, Javier, también la colaboración y la participación. Un placer. En todo lo que ha dicho, pues ha colaborado por una parte para Mupiti y también para ayuda a lo que es la charla, de poder aclarar ciertas cosas que habían quedado un poco. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias.